Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien, comenzando este día martes para compartir con ustedes, bueno, el programa que hacemos todas las mañanas por CX30 Radio Nacional, programa que propone Libertas. Ahí lo tenés, por ahí lo tenés, a ver si doy con la dirección. Ahí. Libertas.uy, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, dedicada, abocada, si vos querés, cuya propuesta y cuya vocación es la defensa de los valores republicanos democráticos y de las libertades en nuestro país, según así lo establece la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Eso que parece tan sencillo motiva la creación de una asociación civil sin fines de lucro, motiva, entre amigos y quien les habla, la fundación de una institución civil que propenda al desarrollo del análisis, que propenda al desarrollo de masa crítica, de pensamiento crítico, y ello implica investigación. Estamos buscando la manera de que Libertas también se convierta en un instituto de enseñanza, que está debidamente acreditada nuestra fundación o asociación civil, dado que contamos con personería jurídica, con el pleno reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura, y así también con la DGI, por supuesto, pero contamos además con el reconocimiento internacional del derecho internacional a nuestro hosting como fundación liberal, reconocida por varias fundaciones liberales del mundo y por el derecho internacional digital. Tenemos nuestro propio sitio, libertas.uy, es nuestra casa digital, es nuestra sede en lo digital. Esperemos que en algún momento podamos tener también una sede física. Esa sede física puede implicar estudios de producción, pero puede implicar también un instituto de enseñanza, porque estamos habilitados para desarrollar todo ello, dado que una asociación civil creada con esos cometidos de defender las instituciones republicanas, democráticas, desarrollar el estudio de las ciencias políticas, el estudio de la cultura nacional, el estudio del derecho, el estudio de la tradición de nuestro derecho, el estudio de la historia del derecho, el estudio de la geopolítica, es decir, en todas las áreas de las ciencias sociales y de las ciencias humanas podemos incidir en nuestra sociedad como asociación civil, como una institución, como un instituto que incluso puede tener una universidad virtual o física o un instituto de enseñanza terciario o de tecnicaturas. Todo eso hoy por hoy tiene a Libertas como una asociación civil que propone este programa, que ha sido y es el buque insignia de nuestra institución. Fíjense que es una institución que está fuertemente dedicada ya hace 5 años a la defensa de nuestra República Democrática y de nuestros valores y tradiciones liberales. Pero no solo eso, sino que tiene su portal digital ya, que es un excelente complemento de esta actividad que me toca desarrollar a mí, con muchísimo honor, porque me han seleccionado, me han elegido los compañeros integrantes de Libertas, de todo ese equipo de Libertas, de producción, de financiación, de proyecto, de ideas, han decidido que yo sea la voz cantante desde este programa respecto a lo que pretendemos y sabemos que representamos desde Libertas Uruguay, que es fundamentalmente la defensa de la libertad. Y para defender la libertad, como dijo una vez y para siempre Thomas Jefferson, padre constructor de los Estados Unidos, la libertad nos cobra un solo precio para que exista, para que podamos disfrutar de ella, y es defenderla todos los días. Qué razón que tenía Thomas Jefferson y qué sabiduría, porque era muy consciente que el concepto de libertad es un concepto tan aventajado, tan íncitamente comprometedor de la naturaleza humana en el buen sentido, tan implicado de naturaleza humana y por ende tan profundo como los conceptos de verdad, justicia, honor, incluso la vida misma,
y vivimos en tanto nos percibimos como tales, según la antiquísima, milenaria o sempiterna escuela del idealismo que nace con Platón y que va a ser reformulada fuertemente por el idealismo alemán desde Immanuel Kant. Es decir, el mundo existe porque los seres humanos pensamos y nos percibimos a sí mismos y a las cosas y tenemos ideas. Tenemos pensamiento propio. En tanto tengamos pensamiento propio que nos permita percibirnos como tales, la realidad existe. Si no pensáramos la realidad no sabemos lo que sería porque es un producto de nuestra conciencia, de nuestra percepción, que la podemos medir, cuantificar, la podemos estudiar. Y todo eso en sí habla de la libertad, la capacidad de desarrollar nuestro intelecto, la capacidad real de desarrollar nuestras facultades mentales, la capacidad de desarrollar nuestro enorme y providencial organismo que nos diferencia del resto de los animales y las criaturas vivientes que habitan maravillosamente este planeta en un gran ecosistema, y es la razón. Somos la raza planetaria que desarrolla pensamiento inteligente, que interpreta las leyes de comportamiento de la naturaleza otorgada, de la cual formamos parte, y es la única raza planetaria que es consciente de sí misma, de sus desafíos, y que a su vez puede crear, incide en la realidad transformándola a través de su pensamiento. Por ejemplo, estas maravillosas tecnologías que nos permiten comunicarnos a distancia desde una revolución digital informática, pero que viene precedida de un sinnúmero de revoluciones tecnológicas, industriales, las llamadas revoluciones industriales por los historiadores, que en verdad son revoluciones tecnológicas, revoluciones también científicas, revoluciones del conocimiento científico, que van a redundar en un resultado, valga la redundancia, que es tecnológico, industrial. Todo eso ha surgido desde el mundo libre, desde el mundo que asumió que tenía que estar conformado por estados nacionales, soberanos, regidos por también una tecnología muy científica, una tecnología harto elaborada por generaciones y generaciones de juristas a través de los siglos y consagrándose con las revoluciones modernas, siglos XVIII y XIX, como estados de derecho, estados nacionales, soberanos, que después de esos dos grandes líos de Primera y Segunda Guerra Mundial, se vieron en la necesidad de constituirse como una gran organización de Naciones Unidas, hoy evidentemente proyecto fracasado, porque esa organización de las Naciones Unidas se ha convertido en un simulacro de Naciones Unidas para crearse un tercer modelo global de gobierno a nivel de la humanidad que tiene clarísimos signos de un marxismo cultural globalizante que ha empobrecido las capacidades críticas, las capacidades de la razón, por motivos bien puntuales, porque se introduce en los planes educativos de nuestros países una doctrina para formar ciudadanía, por ejemplo, una doctrina que educa en valores y en formación ciudadana, y es una doctrina hegemónica, unilateral, que no admite el disenso desde los planes de estudio, que se la impone como única y excluyente, y me refiero a la llamada teoría del género, en verdad una ideología de género, que no tiene sustento científico, que no tiene el aval empírico, por lo menos de décadas, que logre demostrarnos que tiene resultados positivos, que tiene resultados benignos para la humanidad. Se introduce de malas a primera una ideología, pero con esa fuerza hegemónica, impositiva, instalando una tiranía educativa en nuestros países democráticos. Y Uruguay forma parte de ese proyecto de la llamada Agenda 2030. Lo dice la expresión, es una agenda. Convierten a nuestros países en agencias de acuerdo a una agenda, a un itinerario de políticas a desarrollar
y culminar en el 2030 para que a partir del 2030 comience una nueva agenda hacia otra gran etapa. Y eso es muy característico del pensamiento planificador, del pensamiento de diseño en materia económica, en materia social, en materia de ingeniería social, cultural, económica, y por cierto que conlleva la necesidad de una ingeniería jurídica, es muy vinculable, es muy, digamos, detectable en sus características tan típicas y particulares del marxismo, como idea totalista. Porque además el marxismo nace como una idea totalista, es decir, una idea que fatalmente plantea que tiene la explicación de todas las cosas, de la naturaleza humana como una gran ciencia que combate con las ciencias que se vienen construyendo en ese pilar de capital científico occidental, y no solo occidental, sino de antepasados también orientales, de los que va a brevar Occidente, pero se va a convertir en una gran civilización a través de los milenios. Ese gigantesco, enorme, proceloso, complejo, alambicado y muy sustentable edificio científico es combatido por una doctrina que nace de la pluma de un diletante en el siglo XIX junto a su amigo. Me refiero a Carlos Marx y Federico Engels. Es decir, dos tipos pretenden derribar toda la teoría científica y todos los conocimientos científicos en la comprensión del ser humano, pretendiendo instalar una cosmovisión que tire por tierra todo lo demás para empezar de cero a construir un mundo como si lo anterior no hubiera existido. Y todo sobre la base de la lucha de clases, que la historia humana es la historia de la lucha de clases y de los medios de producción de riquezas. Y todo a su vez parte de la doctrina de la estatización de los medios de producción, de la eliminación de la propiedad privada, de la concentración del poder en ese poder ejecutivo del Estado preliminar del que habla el marxismo como un Estado socialista, centralizador, concentrador de los medios de producción, de las finanzas del Estado, el primer y último decisor mandamás de todas las políticas del Estado, concentrando el poder en ese poder ejecutivo, que va a ser la concentración del poder en un grupo de gobierno, en definitiva, que se va a perpetuar desde esa raíz política ideológica de un partido único o de una expresión única hoy, porque hay coaliciones, en definitiva, en nuestro país sería el Frente Amplio, pretende no irse más y que siempre sea lo mismo, y que se den debates dentro del Frente Amplio y que el Frente Amplio sea la única fuerza democrática desde la cual se debaten ideas de acuerdo a esa idea única que patrocina el destino histórico de nuestro país sobre la base del marxismo-leninismo. Eso representa el Frente Amplio. Y de eso no se habla. Y en tanto no se habla de eso, se está simulando una democracia. Porque la democracia es el sistema no solo de mayorías y de minorías. Es un sistema, una tecnología de mayorías y minorías que permite la rotación en el poder de distintas expresiones políticas y permite, en el seno de un poder del Estado, el poder legislativo, la convivencia de distintas expresiones políticas o grupos políticos, llámese partidos o coaliciones, que deben disponerse a la discusión de las ideas. Por lo tanto, la democracia nace, digamos, del concepto o la premisa del disenso, del natural disenso. La capacidad de disentir es connatural a la democracia y es necesaria a la democracia. La capacidad crítica de tener pensamiento propio, ideas propias, constituirse en partidos políticos o agrupaciones que conjuguen de acuerdo a ese grupo de personas un proyecto de país con determinadas ideas en cuanto al desarrollo de políticas económicas, financieras, educativas, sociales, de seguridad, todo lo que hace a los cometidos esenciales del Estado, discutiendo con otros grupos políticos esas mismas ideas, partiendo del natural disenso para arribar a un acuerdo o a un consenso. El consenso también es el resultado natural de los puntos de acuerdo de esos disensos de los cuales se parte. Pero, porque digamos disenso, es decir, desacuerdos, puntos de vista distintos para llegar a un acuerdo, no quiere decir que sean
desacuerdos de cualquier tipo o disensos de cualquier tipo. Todos esos disensos deben estar siempre basados en los principios legitimadores de nuestro Estado como un Estado nacional de derecho, deben basarse en los principios jurídicos legitimadores de un orden jurídico que están ¿en dónde? En la Constitución. No pueden existir fuerzas políticas que se den al debate, a la discusión parlamentaria, inclusive en la arena electoral, ante el pueblo, ante la opinión pública, y que partan de un disenso contra la Constitución de la República. Eso yo considero que ha sido la democracia simulada, no solo en nuestro país, sino en gran parte de Occidente, que aceptó desde un incorrecto liberalismo, desde una idea que se supuso que era liberal, pero que no era liberal, como bien la corrige de modo brillante en su tratado constitucionalista y de teoría de Estado el doctor Friedrich Hayek, cuando dice, la democracia es una forma vacía que contempla el arribo al poder, el otorgamiento de la autoridad a través de la elección que hace el soberano, que es el pueblo que elige a sus representantes, a quienes le delega el poder de ser representados en un régimen itinerante de elecciones que permita la rotación o la alternancia en el poder de distintas expresiones políticas que deberán representar como mayorías y como minorías a esos electores en un seno natural de los poderes del Estado, que es el poder legislativo, para discutir esas ideas de país, pero siempre y cuando esas ideas de país que se van a convertir en leyes no le discutan a la Constitución, que estén de acuerdo con los principios que le dan sustancia a la democracia. Los principios que le dan sustancia, que le dan cuerpo, que le dan materia, es decir, que le dan vida, corporeidad, que son la sangre o la savia vital de la democracia, son los principios constitucionales que tenemos en cada una de nuestras cartas constitucionales o leyes supremas, como es la nuestra, donde con total claridad se establecen todos los principios constitucionales legitimadores como fuente jurídica, legitimadores de todas las leyes que se vayan a elaborar en ese poder legislativo que está mandatado por la Constitución, está conformado por la Constitución, que es nuestra autoridad mayor, y está conformado en tanto sus poderes y sus limitaciones, al igual que lo hace con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial. Y por ende esos tres poderes tienen que estar perfectamente separados y tienen que ser los tres igualmente fuertes, soberanos, autónomos, independientes. Lo que hace el populismo revolucionario es fragilizar todo eso. Los confunde, evita el control de un poder al otro, porque debilita a uno o a dos poderes en beneficio de uno, poder ejecutivo. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Eso es lo que pasa en Nicaragua, eso es lo que pasa en Cuba hace muchísimo tiempo. Eso pasó en la Unión Soviética. Eso estaba pasando en Argentina. Se estaban concentrando el poder en el Poder Ejecutivo. Eso está pasando en Uruguay. Se está concentrando el poder en el Poder Ejecutivo. Al extremo de que tenemos un candidato hoy como Andrés Ojeda, que en calidad de abogado fue asesor letrado del sindicato de policías dentro del Ministerio del Interior, hecho aberrante, porque no puede un sindicato, perdón, los policías tener un sindicato, obedecer a la externalidad de una autoridad sindical, cuando son funcionarios del Estado, supeditados a la jerarquía inmediata superior bajo un régimen de subordinación directa por jerarquía, dado que están a la función y no la función a ellos, porque son funcionarios integrados a los cometidos esenciales del Estado, dentro del Ministerio del Interior, y se deben a las autoridades de ese ministerio y al presidente, así como también el Ministerio de Defensa, por ejemplo, Ministerio de Salud Pública, todos los funcionarios de la Administración Central del Estado, todos los funcionarios de los gobiernos departamentales, todos los funcionarios de los tres poderes del Estado están sometidos a la jerarquía funcional. No sé si me explico. Están sometidos a la jerarquía funcional del Estado. Es decir, no tienen la condición ni la naturaleza de ser empleados como lo son los empleados en la actividad privada, o como lo son los empleados en la actividad empresarial del Estado, porque ahí sí el Estado tiene empresas y tiene empleados que producen riquezas, dado que
esos organismos tienen fines comerciales o industriales. Y a los efectos de crear organismos que tengan fines industriales o comerciales, la Constitución claramente lo establece en el capítulo de los entes autónomos y servicios descentralizados, que va desde el artículo 185 al 201. Solo a esos efectos se pueden crear entes autónomos o servicios descentralizados, y ahí sí tenés empleados del Estado que trabajan para esas empresas del Estado. Pero en lo que hace a la administración central y a los cometidos esenciales del Estado, son incompatibles las actividades sindicales y los derechos sindicales de trabajadores empleados bajo los emolumentos como un salario, por ejemplo, en pos de que trabajen en la producción de riquezas. En este caso son funcionarios que cumplen servicios del Estado, que tienen todos los derechos de un trabajador en cuanto al derecho a cobrar su salario, salario vacacional, el aguinaldo. Tienen derecho al ascenso, no a ascender, es decir, son compartimentos estancos, son categorías laborales que en caso de vacantes, es decir, que alguien se vaya, se jubila, se enferma, ahí se da el derecho a ascender, dice la Constitución, no el derecho automático al ascenso. Por eso se establecen categorías de funcionarios públicos que están compatibilizando con categorías laborales, con niveles de ingreso laboral y a su vez con actividad a desarrollar dentro de la carrera administrativa del Estado. Y está el funcionario político, que es otra cosa, el que nos pide el voto para después estar dentro del Estado. Todo eso hacia la democracia, la república y el Estado de Derecho.